Digno de Jesús, Santo es el Señor maravilloso. La palabra de Dios del Padre, Dios del Espíritu Santo, pero también bienaventurado aquel que llama a la lección, ha sido perdonada y tu bien disculpado. Y ustedes saben, siempre empezamos a las 7:10. Voy a ponerle un aviso aquí. Se volvió perdón en pecadores, de verano, por los señores, Dios, aleluya, Dios, Padre, gracias por tu santa y divina palabra, Señor, aleluya, Padre. No te pedimos, Señor, que la bendiga, porque ella son bendita, desde los principios, Santo de Dios. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor amado, aleluya. Ayúdanos, Dios, a vivir la Señor, alabanza. Oh Espíritu Santo de Dios, que apele en nuestra situación, en nuestra mente, Señor, Padre amado, Dios mío, aleluya. Oh, porque ellas son eficaces en la verdad, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, la gracia, Señor, alabanza. Oh, Padre amado, soy de gloria, aleluya, tu palabra, Dios mío, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor, ayúdanos, Señor, Padre Santo, a llegar, Padre Celestial, Padre, entendimiento, la sabiduría, Señor, el conocimiento y la gracia de tu palabra, Señor amado, aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Padre, gracias, Señor, por la sangre de Cristo, del poder, aleluya. Tu vida, Señor, ayúdanos, Señor, Padre Santo, Dios mío, a que esta fe, Padre Santo, de nuestras vidas, Padre, aumente, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, alabanza, nuestras pies, nuestras vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Alabanza al poder de Dios. Padre, gracias. Gracias, mi buen amado. Gracias, Señor, por Dios de vida, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por los alimentos que aún tienen en este día, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por el aire que aún respiramos, Señor. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Padre. Gracias por la nueva vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias,
Bien, chicos, buenas noches formalmente, ¿cómo están? Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Cuéntame, Buenas ¿cómo noches. pasaron su fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nada, señores, seguimos avanzando. Ya hoy entramos al módulo número 5. No pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar lo que tiene que ver con eh, hoja de cálculo, pero específicamente vamos a ver lo que es el programa de Excel. Pero antes de que entremos en materia con relación a esta introducción que vamos a dar hoy del tema que ya acabo de mencionar, vamos a hacer una pequeña retroalimentación con lo último que vimos con el módulo que terminamos en la semana pasada de Microsoft Word. Vamos a hacer una pequeña síntesis con relación a eso que vimos en esa última clase. Vamos a ver, el que quiera hacer un aporte, pues solo tiene que desbloquear su micrófono y empezar. Vamos a ver, chicos, por lo menos uno o dos que hagan un pequeño resumen de lo que vimos en ese último encuentro. En a veces anima, yo puedo. Bien, sí, adelante, Eunice. Déjenme respirar porque estoy llegando otra vez. Otra vez está subiendo a la escalera. Llegando, estoy subiendo. No es fácil. Sí, no es fácil trabajar. No. Es tan malo que pagan por eso. Sí, pero eso es ley de vida. Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo que son los procesadores de texto, lo que es su definición, cuáles son los tipos de procesadores de texto. Nos enfocamos en el procesador por excelencia de este lado del mundo, que es Word, perteneciente a Microsoft. Creo que hay alguien con un micrófono, no me deja. Ashmelin, por favor, bloquea tu micrófono. Ok, bien, gracias. Adelante, Eunice. Dentro de Word vimos las diferentes opciones que tienen en la cinta de opciones. Vimos todo lo relacionado a lo que es el formato que utilizamos al momento de nosotros editar un texto, como el interlineado, ponerla en negrita, en cursiva, centralizar, justificar un texto. Vimos también cómo utilizar las autoformas o las formas para hacer un diagrama. En la clase pasada hicimos lo que era un diagrama un organigrama de una empresa. También vimos cómo insertar tablas, cómo trabajar esas tablas de datos como si fuera una consulta externa Excel para nosotros poder trabajar, modelar esos datos. Creo que también vimos cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones que se utilizan para elaborar documentos, como fueron Google Documents, WordPad, creo que OpenOffice o WordPress. Sí. Y ya, creo que fue eso todo lo que tratamos. Muy bien. Gracias, Eunice, por tu gran aporte. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte con relación a lo que dijo Eunice y otras cosas que vimos en esa última clase? Vamos a ver. Alexis.
Bueno, de mi parte, más que un aporte, es una pregunta, maestro. Sí, adelante. A la última clase del miércoles, yo le había comentado que yo no iba a poder entrar porque tenía clase ese día en la universidad. Sí. Y a ver cuándo usted va a subir la videoconferencia. Yo no le he subido. No, Ah, bueno, voy a revisar entonces y se la estaré subiendo hoy mismo. La voy a subir vale, muchas junto con la de hoy. O sea que le voy entonces a publicar los dos enlaces, tanto en el grupo de WhatsApp como en la plataforma. gracias, maestro. Me disculpan porque yo pensé que lo había hecho. Lo que pasa es, como tengo varios grupos, quizá me pude haber confundido. Nada, señores, pues tal y como dijo Eunice recogió prácticamente lo más importante. Recuerden que Microsoft Word es un procesador de texto donde nosotros podemos hacer cartas, podemos hacer currículum, podemos hacer brochure, podemos hacer presentación, podemos hacer texto tanto como un libro. Podemos hacer tantas cosas. También podemos hacer organigramas. Recuerden que vimos en el menú de insertar, que es uno de los menús más utilizados en Word, y ahí pudimos insertar ciertas herramientas donde yo puedo hacer lo que es un organigrama o pudiera hacer también un mapa conceptual, cualquier cosa gráfica que yo quisiera representar, pues en ese apartado tengo una serie de herramientas que lo puedo utilizar. También pudimos insertar lo que es el gráfico, que es donde podemos ver los datos consolidados en términos porcentuales, ya que es una forma más fácil de nosotros ver los datos, la manera como se representa. Recuerden que no es lo mismo tener muchos papeles que usted tener solamente datos porcentuales consolidados. Otra cosa de la que también vimos es insertar el número de página. También insertamos el cuadro de texto y pusimos también lo que era la nota a pie y el encabezado. Es decir, todas esas utilidades y otras podemos hacerlo con. Hoy tenemos un, permítame compartir, hoy vamos a entrar a lo que tiene que ver con Microsoft Excel. En Excel, como ustedes saben, es una hoja de cálculo. Todavía yo no le he subido a ustedes esa partecita que tiene que ver en la plataforma, pero ahorita yo le voy a subir, ahorita o mañana en la mañana, ustedes van a tener ya en la plataforma todo lo que vamos a tratar con relación a este módulo. Les recuerdo que este módulo es el número 5. Después que terminemos solamente nos faltarían dos, que sería la hoja de presentación, perdón, Microsoft Point, PowerPoint, que es lo que tiene que ver con las presentaciones. Y después, por último, vamos a ver lo que es el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, empezando con lo que es Excel, vamos a entrar en la aplicación. Entonces, esta es lo que es la interfaz de Excel. Vamos a empezar por la parte de arriba. Esa parte roja, que ya la habíamos visto en Excel, perdón, en Word, esa es la barra de título. Se llama barra de título porque es la parte donde tiene el nombre, el archivo. Entonces, en este caso dice libro 2, porque por defecto Excel le pone libro 1, libro 2, libro 3, según la cantidad que esté abierta. Entonces, cuando yo le ponga el nombre a este archivo, automáticamente, entonces aquí ya no dirá libro 2, sino que va a decir el nombre que yo le haya puesto. Entonces, aquí a la izquierda, al igual que Word, tenemos barra de accesos directos. Estos son accesos directos que yo tengo aquí,
pero que también a su vez cada uno de ellos pertenecen a cada una de estas barras de menú o cinta de opciones. Esto aquí lo que es archivo, inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar y vista. Todo eso son cinta de opciones o menú. Ok. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy a cada uno de ellos, ustedes pueden ver que aquí cambia. ¿Cómo se llama Disculpe, esto? Sí, la adelante. pantalla no lo está compartiendo. ¿No están viendo? No. Sí, yo lo Y lo estoy- demás, ¿están viendo? Sí, yo lo estoy viendo. Alexi, parece que tú tienes un problema con el internet, quizás tiene un delay. Voy a ¿Oíste? salir, voy a volver a entrar entonces en breve. Sí. Tú puedes salir y entrar para que se te actualice. Bien. Entonces, repita la pregunta, por favor, maestro. que repita La pregunta, por favor. la pregunta Sí. o lo que ya dije. Yo no he hecho ninguna pregunta, pero bueno, vamos. Ah, Vamos. ok, pensé que usted había hecho una pregunta. No, tiene que No, la repetir. pregunta me la hizo pero- Alexi, que me dice que él no estaba viendo. Ok. Vamos a empezar nuevamente. Ok, mire. Esta parte dijimos que es la barra de título, porque esta es la parte que tiene el nombre del archivo que estoy usando, ¿verdad? Por defectos, dijimos que le pone libro 2. En caso de que yo le ponga un nombre, pues va a tener el nombre que yo le haya puesto a este archivo en esa parte. Aquí tenemos los accesos directos y aquí tenemos la cinta de opciones. Estas son las diferentes opciones o que yo voy a usar cuando esté según mi necesidad, ¿verdad? Bien. Esta parte aquí, esta se llama barra de herramientas. Estas. Y si ustedes se fijan, cada vez que cambian la cinta de opciones, las barras son diferentes porque cada una de esas barras de acceso, barras de herramientas, pertenecen al menú que está aquí arriba. Ok. Déjame bajar esto. Ok. Entonces aquí tengo, por ejemplo, insertar, diseño de página. Tengo aquí fórmulas y tengo aquí datos, revisar y lista. Bien, bien. Entonces, esta parte aquí, esto se llama indicador de celdas. Si usted se fija, ahí dice D4, porque el cursor está ubicado en la celda D4. Vamos a explicar lo que significa una celda. Una celda es la intersección entre una fila y una columna. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son las que están representadas por las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera. Esas son las columnas. Y las filas están representadas por números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué es una celda? Es una combinación de una columna y de una fila. Entonces dijimos que este es el indicador de celda. Como estoy colocado aquí, me dice que estoy colocado en la celda D4, es decir, en la columna 4 y en la columna D y la fila 4. Si yo muevo el cursor a otra celda, ustedes se fijan que decía D4, ahora dice B4, y es porque estoy colocado en la columna B en la fila 4. Si subo aquí, se pueden ver que el indicador cambia. El indicador ahora me dice que estoy en la columna B y en la fila 1. Es decir, eso es una celda. Una combinación entre la columna y la fila. Esas columnas o esas celdas, yo la puedo modificar el tamaño. Para yo modificar el tamaño, simplemente me coloco en el borde de la línea y cuando se me convierte en una crucecita, simplemente le doy un clic izquierdo, lo dejo presionado y arrastro. Entonces, miren cómo yo pude ampliar la columna B, pude ampliarla.
Pero igualmente en la fila yo puedo hacer lo mismo. Me coloco en el borde de la línea inferior y un clic derecho y un clic izquierdo, perdón, y arrastro hacia abajo. Entonces, miren cómo yo pude esa columna ampliar y también pude ampliar la fila. ¿Ok? Bien. Ahora, ustedes pueden ver que gráficamente en Excel, usted puede ver como que son cuadros, ¿verdad? Pero realmente, eso es simplemente visualmente para que usted pueda ubicarse en los diferentes espacios que tiene la hoja de datos. Si yo imprimo, por ejemplo, ese documento ahora mismo, si tuviera una impresora, esos cuadros no van a salir. Bien, esos cuadros no salen, ni tampoco van a salir las letras de las columnas, ni tampoco las letras de las filas. ¿Ok? Los números de la fila. Simplemente es una manera para yo ubicarme, un indicador, ¿verdad? Para yo saber dónde me voy a ubicar. Bien, ahora ustedes me dirán, ¿y cómo yo hago una tabla aquí? Sencillo, mire. La tabla, usted se va a ir aquí en el menú de inicio, aquí donde está esa tablita, y le va a dar un clic a la pestaña. Y usted va a elegir, por ejemplo, este que dice todos los bordes, ahí me va a hacer una tabla. Voy a seleccionar un espacio para hacer el ejemplo. Vamos a suponer que en esa área de la hoja de cálculo yo quiero hacer una tabla. Simplemente me voy aquí y elijo donde dice todos los bordes. Si ustedes se fijan, ahora sí tengo una tabla. Esa es una tabla. Bien, diferente a este espacio que está por aquí y a este que está por aquí, eso no es una tabla. Quiero aclarar esto porque los estudiantes se confunden muchísimo con esa parte. Ahora, la tabla es esta. Esa que está resaltada, esa que ustedes ven ahí. Ese cuadrito es una tabla. Bien, entonces, vamos a explicar desde lo más sencillo para que ustedes puedan ir interactuando y adaptándose a lo que es esto. Por ejemplo, ya dijimos que yo puedo ampliar, ¿verdad? Una columna y también puedo ampliar una fila. Y eso lo dijimos. Entonces, vamos a suponer que yo voy a escribir aquí nombre, eh, nombre y apellido. Bien, como ustedes pueden ver, parece, ¿verdad?, que apellido cruzó a la otra celda. Entonces, para yo hacer que nombre y apellido estén en la misma celda, es decir, debe estar en una sola, no debe interferir con otra. Simplemente selecciono y me voy aquí donde dice, aquí, donde dice orientación. O si lo que quiero es simplemente que me aparezca en la misma celda, me voy aquí donde dice ajustar texto. Miren cómo me presenta una flechita. Cuando le doy un clic, automáticamente me pone nombre y apellido en una misma celda. Ok, vamos a hacer otro ejemplo con número de cédula. Como ustedes se fijan, cédula pasó a la otra celda. Entonces yo quiero que me aparezca solamente en una sola celda. En este caso le doy clic y me voy donde dice ajustar. Y ahí automáticamente me aparece en una sola celda. Bien, hay a veces que nosotros queremos poner ese texto de manera horizontal, tanto hacia arriba o hacia abajo. Para yo ponerlo de manera horizontal, simplemente me coloco aquí, perdón, de manera vertical, y le doy aquí ángulo ascendente. Eso es para ponerlo en diagonal. Aquí girar hacia arriba. Yo le doy un clic
ustedes pueden ver que el nombre cambió de orientación y está de manera vertical. Igualmente puedo hacerlo con este. Lo voy aquí, donde dice AB, con la flecha hacia arriba, le doy un clic y vamos a ponerlo de manera vertical. Pero cómo aparece. Bien. Y así puedo cambiarlo según como yo quiero que aparezca. Por ejemplo, puedo girar hacia abajo. Este está hacia arriba y este está hacia abajo. Y así sucesivamente. Según la necesidad mía, yo lo puedo cambiar. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir. Entonces, esas son de las cosas que debemos ir aprendiendo, la cosa más básica. La celda, yo le puedo cambiar un color, en caso que yo quiera un color diferente al que tengo ahí. Para yo cambiarlo, simplemente voy aquí donde está la data de pintura y aquí elijo el fondo que yo quiero darle a la celda. Ustedes se fijan, ahí cambió la celda de otro color. Aquí puedo cambiarle también su color. Vamos a darle este verde. Y a este vamos a darle este rojo. Entonces, la forma de cambiarlo es bastante sencilla. Esa es la forma de yo sombrear una celda. Hay una forma también donde nosotros podemos darle formato a una celda. Vamos a suponer que yo tengo esta cantidad, 4.500. Si ustedes se fijan, no tiene ningún tipo de formato, ni de moneda, ni mucho menos. Vamos a suponer que yo quiero darle un formato de moneda a esa celda. Simplemente me coloco donde está el dato, le doy un clic derecho y voy aquí donde dice formato de celda. Y aquí donde dice número, aquí yo puedo elegir el formato que yo quiero. Por ejemplo, si es formato de moneda, voy a elegir donde dice moneda. Y aquí tengo, por ejemplo, en símbolo euro. Y las posiciones decimales, tengo dos posiciones, es decir, que después del punto hayan dos posiciones decimales. Generalmente uno lo deja ahí, pero vamos a suponer, como es moneda, lo vamos a dejar en dos posiciones después del punto. Y vamos a cambiar aquí la moneda. Vamos a usar el dólar. Entonces le doy aquí a esta pestaña y voy a escribir USD, que es el símbolo del dólar, mírenlo aquí, y le voy a dar doble clic y le voy a dar a aceptar. Como ustedes pueden ver ahora, el formato que tenía, no tenía dólares y ahora sí tiene dólares. Vamos a poner otro formato, 1.200. Entonces, le doy un clic donde está el número, le doy un clic derecho y voy donde dice formato de celdas. Moneda, me voy aquí al apartado de moneda y vamos a suponer que yo quiero el símbolo de euro, porque esa cantidad en euros, y le voy a dar a aceptar. Como ustedes pueden ver, el de arriba tiene un formato en dólares y el de abajo tiene uno de euros. Vamos a seguir. Vamos a darle otro formato. Vamos a dar un formato al número 10. Vamos a ver, un clic derecho, formato de celda. Y aquí yo tengo diferentes opciones de formato. Vamos a suponer que un formato de porcentaje. Simplemente elijo porcentaje y le doy, vamos a quitar aquí que sea 0, los números decimales para que quede así. Y aquí simplemente le doy a aceptar. Entonces ahí vemos que el porcentaje de las cifras se le agregó en la parte derecha. Entonces son una serie de formatos que yo puedo darle a una celda según la necesidad. Vamos a elegir, por ejemplo, el 15
y vamos a darle un formato diferente a lo que ya le hemos dado a estas tres cantidades. Colocamos aquí, clic derecho, y nos vamos a lo que es formato de celda. Y vamos a suponer que le vamos a dar un formato a esa celda de hora. Le doy un clic y aquí yo puedo elegir cómo yo quiero que me represente esa hora. Vamos a suponer que quiero que me la represente de esta manera. Y simplemente lo voy a aceptar. Miren, automáticamente a esa celda me le puso un formato de hora 12 AM. Entonces, ¿recuerdan cuando nosotros en Word, nosotros le dábamos formato al texto? Aquí también es igualito. Yo puedo darle el formato. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero darle el formato a esto, cambiarle el tamaño de la letra. Vamos a darle 12. El tipo de letra, vamos a ponerle Algerian. Y vamos a resaltarlo en negrito. Bien. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se puso símbolo de números en esa celda? Bueno, porque aumentó el tamaño y entonces no cabe, la cifra que está ahí no cabe. Entonces simplemente lo que tenemos es que ampliarlo un poquitico para que quepa ahí. Ahí no puede entonces visualizar la cantidad que tiene. Ok. Si yo lo pongo más estrecho, mire, me va a poner esos símbolos. Eso significa que no cabe, en esa celda no cabe el dato que está. Entonces lo que hacemos es poner un chingo más grande. Bien. En Excel existe lo que son funciones o lo que son fórmulas. Y esta que está aquí, que dice FX, esa es la barra de fórmula. Para yo iniciar una fórmula, siempre debo usar el símbolo de igual. Con ese símbolo que yo abro la fórmula. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Eh, Vamos a hacer esto. Bien. En Excel yo puedo, dentro de esa cantidad, yo puedo, por ejemplo, sumar todo esto a través de una fórmula. También yo puedo aquí, de todo esto, de ese conglomerado de datos, puedo sacar cuál es el de menos valor y también puedo sacar el que es de mayor valor. Entonces, ¿cómo se llaman esas funciones? Hay una que se llama máximo, se abrevia MAX, hay una que se llama mínimo, se abrevia MIN, y hay una que se llama promedio. Y otra función que se llama suma. Bien, vamos a poner un chin más grande. Entonces, esto que está aquí son funciones. Bien, entonces estas son funciones. Vamos a pintarla para resaltarla un poquito. Muy bien. Ok, entonces yo tengo el máximo, es decir, que de este conglomerado de datos yo voy a buscar cuál es el más alto. Ustedes visiblemente lo pueden ver, pero vamos a suponer que ahí hayan miles de datos. Es muy difícil buscarlo al ojo, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver esta función. ¿Cómo yo puedo localizar o cómo me puede traer el máximo de todo esto? Entonces,
dijimos que para una fórmula empezamos con el signo de igual. Entonces, pongo igualdad y invoco la función que se llama máximo. Escribo MA y de que escribo MA, automáticamente Excel me trae la función. Miren ahí donde está máximo. Le doy doble clic y simplemente luego selecciono el rango donde está la información que yo quiero buscar. Cuando selecciono el rango, simplemente le doy Enter. Y automáticamente me dice que el máximo de todas esas cantidades que están ahí es 1200. Es decir, esta es la cantidad más alta de la que yo tengo aquí. Ok. Ahora vamos a buscar el mínimo. El mínimo, por el contrario, es la cantidad más pequeña que yo tengo aquí. Entonces me coloco donde quiero que me arroje el dato que está aquí. Pongo el signo de igual. Escribo MIN. Mira aquí donde dice min. Significa mínimo. Esta es la función. Le doy doble clic. Selecciono el rango donde están los datos y le doy Enter. Entonces, la cantidad más pequeña de esta que están acá es el 200. Entonces, fíjense cómo Excel me trae automáticamente el 200. Bien. Vamos a pintar esto aquí también. Ok. Ahora vamos a ver el promedio. Ustedes saben que el promedio es la sumatoria de todas estas cantidades dividida entre la cantidad que aparece en la sumatoria. Por ejemplo, esto, ¿entre cuánta cantidad? Entre una, dos, tres y cuatro. Pero para eso hay una función que se llama promedio. Entonces le doy primeramente al signo de igualdad para empezar mi fórmula y escribo promedio. Mira aquí donde me lo trae la función y le doy doble clic. Entonces selecciono el rango que yo quiero sacarle el promedio y le doy Enter. Entonces, el promedio de la sumatoria de esto dividido entre las veces que aparece cada dígito es 470, es el promedio. Y la suma, empezamos con el signo de igualdad, escribimos suma, entonces le damos doble clic aquí a la función y seleccionamos todo el rango que queremos sumar. Entonces, la sumatoria de todo esto es 2350. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Vamos a ver. De mi parte, no. Yo, por el contrario, voy siguiendo el paso con la computadora para ir practicando al mismo tiempo y voy bien. Perdón, no te estoy escuchando bien. Digo que de mi parte no y que le voy siguiendo el paso justamente con la computadora para ir practicando y que de momento voy bien. Ok. Si alguno necesita que repitamos alguno de los procedimientos que hemos hecho, no hay ningún problema. Aquí el objetivo es fijar el conocimiento. Bien. Si usted no entendió algo o hubo algo que más o menos está dudoso, pues usted me dice y podemos repetir todo el proceso. Bien. Bien. Ok. Entonces, esa es una forma, yo usando una fórmula. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, Sí, maestro, preguntarle que la sumatoria sí, es uno que lo suma o es la misma fórmula que le da la sumatoria a uno. sí, todo lo que estamos haciendo es la fórmula. Por Ok. ejemplo, en la suma, vamos a hacerlo de nuevo. Por ejemplo, lo primero, iniciamos la fórmula con el signo de igualdad. Invocamos la función que es suma. Y como usted puede ver, mire, el mismo Excel
le hace una referencia de las diferentes funciones. Entonces, lo que yo quiero usar es suma nada más. Le doy doble clic y selecciono el rango que yo quiero sumar. Y le doy Enter. Y ya automáticamente él me suma todo lo que yo seleccioné. Ok. ¿Ok? Bien. Esa es una forma usando la fórmula. Pero también hay otra forma que es un poquito más fácil. Y esa la vamos a enseñar ahora. Voy a borrar todos estos resultados porque lo voy a hacer nuevamente. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero sacar el máximo de esto que está acá, simplemente lo primero que yo tengo que hacer con este método que les voy a enseñar es seleccionar el rango donde están los datos. Y luego, fíjense, me voy aquí a esta función que se llama autosuma y le doy a la pestañita y aquí me va a desplegar el mismo menú que yo ahorita escribía promedio, máximo y mínimo. Por ejemplo, miren suma ahí, que ese fue el último que hicimos. Miren el promedio, miren ahí el máximo y miren aquí el mínimo, ¿verdad? Pero aquí lo único que yo, si es máximo, simplemente le doy a la función máximo. Y miren aquí donde me sacó, ¿verdad? Del rango que tenía seleccionado, cuál es el máximo y son los mismos 1200 que ahorita hicimos con la fórmula. ¿Recuerda? Bien. Ahora vamos a seleccionar nuevamente el rango y vamos a buscar el mínimo. Y me voy aquí a la función y selecciono aquí MIN, mínimo. Y entonces, mire, me trajo nuevamente los 200 que habían ahorita que buscamos con la fórmula. El promedio es el mismo proceso. Selecciono el rango de datos y me voy entonces aquí donde dice autosuma y busco donde dice promedio y le doy un clic. Efectivamente me trajo el mismo promedio que teníamos ahorita. Y en la suma es el mismo proceso. Seleccionamos todo el rango de datos. Nos vamos aquí y le damos entonces a suma. Y automáticamente me tira el resultado que habíamos tenido ahorita. Entonces, son dos procesos que parecen ser diferentes, pero al final dan el mismo resultado. ¿Cuál le gustó más? ¿El primero haciendo la fórmula manual o este haciéndolo con la función aquí directamente en la barra de herramientas? El segundo, El segundo es más fácil, ¿verdad que sí? claro. Sí, es más fácil que pelar una mandarina, ¿verdad? Bien, excelente. Ahora vamos a ver dos funciones. Una que se llama contara. Contara. Y vamos a ver una que se llama contar punto blanco. Estas son dos funciones y una que se llama contar. Contar. Muy bien. Vamos a suponer, voy a quitar este dato de ahí y voy a quitar este dato de aquí. Y voy a quitar este dato. Muy bien. Entonces, esta función que se llama contar, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo aquí. Contar es cuando yo quiero contar, por ejemplo, dentro de un conglomerado de datos, en una columna, cuántas veces hay datos en las celdas. Por ejemplo, la fórmula empieza con signo de igual. Y si yo invoco el comando contar, le doy doble clic y selecciono el rango de datos que hay en esa columna, le doy enter, me dice que hay 6
celda con datos. Entonces busco 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que no me contó la celda que están en blanco. Solamente me contó la celda que tiene datos. Entonces no me contó esta ni me contó esta. Bien, déjame pintarlo de normal para que podamos apreciar lo que le estoy diciendo. Ok. Entonces no me contó esta, ni me contó esta, ni tampoco esta, porque están en blanco. Ahora bien, esta función que se llama contara, esa entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, signo de igual y escribo la función contara. Mírenla aquí. Y vamos a seleccionar el rango de datos y vamos a darle enter. Entonces, esta igual me cuenta solamente donde tengo datos, donde tengo cifras. ¿Ok? Y vamos a ver qué hace contar punto blanco. Contar punto blanco, el signo de igualdad, contar punto blanco. Y selecciono el rango de datos y le doy enter. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que hizo esa función realmente? Aquí, ¿qué fue lo que contó aquí? Los espacios en blanco. Entre las Correcto, correcto. Me contó los espacios que no tiene datos. ¿Ok? Ahora bien, usted se preguntará, pero ¿y eso para qué? Bueno, lo que pasa es que un archivo de Excel donde usted tiene muchos datos, usted quiere contar cuántas celdas están en blanco. Y esta es una función importantísima. Por el contrario, aquí de contara, usted, por ejemplo, donde hay muchos datos, usted quiere contar cuáles de las celdas tiene datos. Entonces, una le sirve para una cosa y la otra le sirve para otro. Bien, entonces ya vimos contar, contara y contar punto blanco. Esas son funciones. ¿Ok? Igual que estas son funciones. Bien. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con funciones. Vamos a poner aquí otras funciones. Vamos a ponerlo en amarillo para resaltar. Bien, hay una función que se llama sumar. Bueno, perdón, estamos en contar. Vamos a seguir con contar, contar punto sí. Contar punto sí. ¿Qué diferencia hay entre contar y contar puntos sí? Bueno, que en contar puntos sí, yo puedo especificar qué cosa, qué artículo, qué objeto me va a contar Excel. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Vamos a suponer que en una tienda, vamos a suponer que en una tienda tenemos aquí artículos, artículos. Aquí tenemos pantalones, pantalones. Aquí yo tengo camisas y aquí yo tengo zapatos y aquí yo tengo corbatas. Bien, entonces estos son artículos. Bien, pero vamos a suponer que en esa tienda sea una tienda grande como lo es, por ejemplo, Plaza Lama.
cuántos pantalones, cuánta camisa puede vender esa tienda durante un mes. Son muchas camisas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el gerente de la tienda quiere saber cuántos pantalones se vendieron en una semana, por ejemplo, o en un mes determinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer esto para acá. Vamos a traerlo para acá. Entonces, yo quiero saber cuántos pantalones vendió la Salama. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo usted trae de esa columna a la otra? ¿Cómo usted Recuerde, ¿cómo usted lo hace? sí, muy bien. Sí. Recuerden en Word, cuando hablamos de cortar y pegar, ¿recuerdan esa parte? Que yo decía que para copiar y pegar, simplemente doy clic derecho, Ay, le doy a correcto. copiar y me pongo aquí y pego. Ajá. Ok, yo lo que estoy haciendo es pegando, copiando esto y pegándolo aquí. Entonces recuerden que el cortar es yo quitar algo de un sitio y colocarlo en otro. Entonces selecciono, le doy un clic derecho y le doy a la opción que dice cortar. Entonces, si yo quiero pegarlo aquí, simplemente me pongo aquí, un clic derecho y le doy a pegar. Entonces lo quito de aquí y lo coloco acá. Eso fue lo que hice cuando estaba aquí. Lo corté y lo pegué aquí. Y ahora hice lo mismo, lo corté de aquí y lo pegué aquí. Ajá, porque yo no vi la opción que sale a la Mire, derecha. selecciono, le doy un clic derecho, le doy a cortar y me coloco aquí entonces, clic derecho y le doy a pegar. Lo quito de aquí y lo pongo acá. Bien, Ok. Sí, gracias. a la orden. Entonces vamos a suponer, déjame insertar aquí para poder ejemplificar lo que quiero hacer. Bien, entonces esto lo que voy a hacer es, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Ok. Vamos a insertar otra. Eso se lo voy a explicar ahora, cómo insertar. Bien, ya tengo mis artículos. Supongamos que en vez de estos que tengo aquí son miles y miles de artículos. Yo quiero saber cuánta camisa y cuántas corbatas yo he vendido. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente me voy a colocar vamos a dar un colorcito diferente. Ok. Quiero saber cuántos pantalones de esta lista se ha vendido en la tienda. Entonces, para eso usamos la función esta que se llama contar.si. Es una condicional y es una forma muy fácil para nosotros hacer lo que queremos, lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para empezar la fórmula, recuerden que es el signo de igualdad. Entonces, contar punto sí, mírenlo aquí donde está, contar punto sí, le doy doble clic y simplemente selecciono el rango donde están los datos. Luego pongo punto y coma y entre comillas, ¿cómo está? Este teclado está, ok, entre comillas, pongo entonces el artículo que yo quiero que Excel me cuente de esta lista. Entonces quiero que sea pantalones. Simplemente escribo pantalones tal como está y encierro
entre comillas y le doy enter. Y automáticamente él me dice que de esa lista que está ahí, se vendieron 4 pantalones. Miren, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces volvemos a hacer el proceso. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, quiero saber cuántos pantalones vendí. Me voy aquí, empiezo con el signo de igual, que es la fórmula, y invoco la función con contar punto sí. Miren aquí donde está y simplemente le doy doble clic. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar el rango donde están los datos. Punto y coma. Y luego abro unas comillas. Y aquí le especifico cuál es el artículo que yo quiero contar de esto. Y escribo entonces pantalones. Cierro las comillas y le doy enter. Entonces, 4 pantalones. Vamos a ver con las camisas. Con las camisas, el proceso es el mismo. Le doy signo de igual. Contar, punto sí. Le doy doble clic. Selecciona el rango de los artículos. Punto y coma. Abro unas comillas. Y escribo ahora camisas. Camisa y cierro las comillas. Y le doy enter. Ahora, algo muy importante que usted tiene que saber es que yo tengo que escribir el nombre del artículo igual como está aquí. ¿Ok? Obligatoriamente porque él va a buscar el nombre exactamente como está escrito aquí. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, en vez de camisas, ponga camisas sin S, es decir, le voy a quitar esa S y le doy enter. Me dice 0. ¿Por qué me dice 0? Vamos a ver, ¿quién me dice? Entiendo porque no no está reconoce, escrito. ¿Por qué no? no reconoce como lo que usted está eligiendo, porque no está Claro. completa la palabra. Sí, porque está mal escrito. Está mal Si ustedes se escrito. fijan, yo puse aquí camisa y aquí en la base de datos tengo camisas en plural. Entonces, cuando él está buscando ese artículo aquí, no lo va a encontrar porque no está escrito como está en la base de datos. Entonces me dice 0. Entonces, automáticamente, cuando yo le pongo la S, ahí sí. Entonces, cuando empieza a buscar, me encuentra 1, 2, 3 y 4 camisas. ¿Ok? Vámonos con los zapatos. El proceso es el mismo. Pongo el signo de igual, contar, punto sí, selecciono el rango donde están los datos, punto y coma. No le puede olvidar el punto y coma porque si ponen otro símbolo, le va a dar error también. Y una salvedad. Hay en algunos Office que no es el punto y coma, sino que es la coma nada más. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si es punto y coma que lleva o es la coma? Mira aquí donde en esta reseña que me dice aquí abajo, si usted se fija donde dice rango, después de rango, hay un punto y coma. Ahí yo sé que la función en el Office que yo estoy usando lleva punto y coma. En el caso de que lleve solo una coma, aquí tenga eso presente porque todos los Office no tienen el mismo símbolo, sino uno es con coma y el otro con punto y coma. Entonces usted le pone coma aquí para que le pueda funcionar. ¿Ok? Porque quizás después usted dice, pero el profesor dijo que era con punto y coma, pero a mí no me funciona. No, es porque el suyo lleva la coma aquí. Bien. Entonces selecciono el rango, pongo el punto y coma, abro las comillas,
La comilla es importante, no la pueden, porque la comilla es que le dice a usted específicamente cuál es el artículo que usted quiere que le cuente. Entonces, zapatos, y cierro las comillas y le doy enter. También 4 zapatos. Las corbatas, vamos a ver, igual, contar, punto sí. Selecciono el rango donde están los datos, punto y coma, abro las comillas y entonces escribo corbatas. Cierro las comillas y le doy enter. Bien, entonces, la diferencia entre estas dos funciones, contar, punto sí, y contar solamente, es que contar me cuenta todo, sin yo especificarle, sino que hace un conteo de las diferentes celdas que tienen información. Y contar punto sí, aquí yo puedo especificarle dentro de una base de datos amplia, yo puedo especificarle qué tipo de producto yo quiero que realmente me cuente. ¿Ok? Entonces, dígame, ¿hay alguna pregunta con relación a esto? ¿Hay alguna pregunta? Todo está bien entonces. Entonces, dígame, ¿qué le ha parecido lo poco que ustedes han visto de Excel? Muy bien. Es un poquito más interesante que Word, ¿verdad que sí? Claro. Bien, estas son algunas funciones. Estas son las principales funciones que nosotros vamos a ver en este curso. Recuerden que este módulo dura 2 semanas. Es decir, que en este módulo vamos a tener 4 encuentros. Recuerden que son 2 semanas, porque este módulo tiene 40 horas. Es el módulo que más horas tiene. Es decir, que vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a ver, déjame un segundito. Déjame probar algo. Oh, starting up for chicken. Chop. Butch. Butch. Oh. I Ok, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Ahora lo que vamos es hacer una pequeña meditación y vamos a recoger una especie de síntesis de lo que hemos hecho. Entonces, aquí hemos hablado de lo que es la interfaz de Excel. Dije que aunque ustedes vean esos cuadros, si realmente los cuadros, si yo imprimo ese documento, esos cuadros no van a salir. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Ahora sí, maestro. Sí, sí, maestro. Sí, porque tuve una pequeña intermitencia en el internet. Bien, les decía que esos cuadros que ustedes ven ahí, si yo imprimo ese documento, esos cuadros no salen. Esos datos que ustedes ven ahí van a salir como en una hoja en blanco, como cuando usted escribe en Word, igualito. Entonces les dije que la manera de usted hacer los cuadros es seleccionando todo y se va aquí, donde está ese cuadrado y selecciona donde dice todos los bordes. Usted ve, ahora sí, ellos están en una tabla. Eso es una tabla. Que la celda es la interfaz entre una columna y una fila. Y que esta parte aquí es el indicador de celda. Entonces aquí yo estoy colocado en la celda A2. Bien. Las funciones de máximo, mínimo, promedio y suma. Esas son funciones para yo calcular dentro de un conglomerado de datos cuál es el máximo o el mínimo o el promedio en la sumatoria de cada uno de ellos. Y la suma, como ustedes saben, bueno, es la suma de todo esto. Bien, entonces en contar yo puedo contar dentro de un conglomerado de datos todas las celdas que tienen datos. En este caso son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contara me hace lo mismo, me cuenta todas las celdas que tienen datos. Y contar punto blanco, entonces me cuenta todas las celdas que no tienen datos. Bien. Contar punto sí. En contar punto sí, dentro de un conglomerado de datos, yo puedo especificarle a Excel cuál me va a contar dentro de estos datos. Recuerden ponerle siempre el punto y coma, abrir una comilla y especificarle a Excel cuál es el artículo que yo quiero que me cuente. Bien, entonces, ¿alguien quiere decir algo, alguna impresión con relación a esto? Ya para que cerremos ahí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me están escuchando? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Muy bien. maestro. Entonces, hay algunos de ustedes que me debe todavía la tarea y la tarea va a vencer hoy a las 11:59. Creo que Alice me debe, de los nombres que recuerdo así. Es Alice. Ya yo la publiqué, profe, hace una hora. Ah, hace una hora. Después que nos conectamos aquí. Antes. Yo creo Antes. sí. Vamos a ver, discúlpeme. ¡No! Porque ya yo la había hecho, lo que me faltaba era subir el documento. Ajá, usted lo había hecho, bien. Vamos a ver. Usted la subió. Debe estar aquí.
Entonces, sí, usted le envió. Ok. Lo que me falta es calificar. Pero aquí, déjame ver quiénes más me faltan. A ver. Recuerden que ya estamos terminando, señores. No bajen la guardia. Ya prácticamente estamos en el penúltimo módulo. Ok, vamos a ver. Alice, ok, tengo que calificarte. Vamos a ver quién más. Luis Manuel Forniel. Me falta ese caballero. Ok, solo me faltaría él. Señores, hay muchos que ya no están con nosotros porque muchos no alcanzaron a la nota mínima, entonces se han ido quedando. Yo espero que los 23 que estamos aquí ya, esos 23 pues terminemos. Las tareas traten de hacerlas. Recuerden que yo estoy a la disposición, ustedes me escriben. También ustedes saben que los videos yo los subo a la plataforma, es decir, que si usted no pudo ver o si usted no entiende algo, usted puede ver el video, usted puede ver la explicación, puede repetirlo las veces que sea necesario. Es decir, ¿qué recursos tenemos para hacer las cosas? Entonces, señores, gracias por todo. Nos vemos entonces el jueves. De hoy a mañana les voy a estar habilitando el módulo de este módulo que empezamos hoy para que ustedes vayan respondiendo a los foros y trabajando en las diferentes actividades que hay. Así que ya ustedes saben, pasen buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas.